Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Ahorita que se vayan uniendo los demás. Eh, Les voy a poner la pantalla para que vayamos siguiendo ahí los temas y los conceptos que se vieron en esta semana. Bien, el primer tema fue el de la determinación de costos para una inversión. ¿Sale? ¿Quién nos quiere decir qué es una inversión? Es un valor monetario que se requiere para hacer algún negocio. Ok, sí. Es todo aquel dinero que se va a necesitar o a requerir para poner para iniciar más bien algún negocio, algún proyecto, alguna empresa, organización. Bien, gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que nos mencionaba su compañera, ¿sale? Dice, si para un proyecto se requiere un terreno, pues es necesario saber cuál es el costo del terreno por metro cuadrado y calcular el precio total de ese terreno, ¿sale? De igual manera, si se va a utilizar algún tipo de maquinaria, se tiene que investigar. Ajá, los precios, con los proveedores, el tipo de máquina que se va a utilizar, si es que se va a comprar con alguna empresa nacional o si se tiene que importar. En fin, son muchas situaciones que se tienen que ver, pero la inversión va relacionada a todos los costos. Ajá, a todos los costos que van a ser necesarios para que empiece a funcionar nuestro proyecto. Por lo tanto, esta, esta inversión es de vital importancia, ya que de ella va a depender que los números y que las ganancias y la utilidad que empiece a generar este proyecto, pues sea la correcta. Ajá. Esta, este, esta determinación de los costos de la inversión, pues tiene que estar muy bien detallada. No se nos debe pasar ninguno. De lo contrario, si estamos omitiendo o se nos olvidó contemplar algún tipo de costo, lo más seguro es que nuestro margen de utilidad o el proyecto en sí pueda empezar a tener desfalcos, pueda empezar a tener problemas económicos, con lo cual pues seguramente estaría destinado hacia el fracaso. ¿Sale? Entonces, todos y cada uno de los costos que se necesitan para iniciar operaciones de nuestro proyecto tienen que estar contemplados en esa inversión. Y bueno, aquí también tenemos eh, que nos dice que la inversión inicial pues va a contemplar a todos aquellos activos tangibles o intangibles para iniciar esta operación del proyecto, ¿sale? Es decir, no solo las instalaciones, no solo el mobiliario, no solo la materia prima, sino también aquellos permisos, aquel trámite administrativo, todo aquello que es diferido o intangible, también debe considerarse en esa inversión inicial. Ajá. Lo único que va a quedar fuera o que se exceptúa o más bien es el capital de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque el capital de trabajo ese se va invirtiendo de manera constante. No es, como su nombre lo indica, una inversión inicial. Ajá. Es decir, únicamente vamos a comprar el terreno al inicio y listo, ya es de nosotros. No se necesita estar haciendo una inversión constante en ese rubro. Se van a comprar únicamente al inicio la maquinaria o el equipo de reparto. ¿Sale? Entonces, por eso es inversión inicial. Y el capital del trabajo no. El capital del trabajo se tiene que estar renovando de manera constante conforme van avanzando el tiempo y las operaciones. ¿Sí? Es decir, materia prima, pues tenemos que estar comprando de manera constante para producir o para vender nuestros productos. Ajá. Lo mismo con el personal.
El personal hay que estarle pagando su salario de manera constante para que puedan realizar sus actividades y se saque adelante el proyecto. Entonces, ese capital de trabajo no entra como inversión inicial, sino más bien es un costo que se mantiene de manera constante, de manera fija durante toda la operación de ese proyecto. Ajá. Y bueno, también acá de este lado tenemos que eh, la inversión tiene que pasar por un tipo de evaluación eh, periódica, o más bien que va a fluctuar en tres tiempos distintos, ¿sale? Es decir, necesitamos una inversión para iniciar las operaciones de la empresa. Necesitamos la inversión que nos ayude a mantener las operaciones durante todo el periodo de funcionamiento o el tiempo de vida de nuestra empresa o proyecto. Y una vez que termine este ciclo, pues también se necesita una cuantificación o un costeo de toda esa inversión para ya sea una reinversión, es decir, si es que se va a poner otro negocio, si se van a ocupar todos los activos en algún otro proyecto, o por completo se da por terminado, ¿sale? Entonces, esa inversión tiene que estar vigente durante esas tres etapas o durante esos tres periodos que puede llegar a durar nuestro proyecto. En esta diapositiva tenemos un cuadrito en el cual divide precisamente los rubros o los tipos de costos que necesitamos hacer nosotros para la inversión. Tenemos una inversión fija, que pues ahí nos vienen los ejemplos o los elementos que la componen, que serían los terrenos, las construcciones, la maquinaria, el equipo diverso, equipo de transporte, equipo de cómputo, de oficina, para laboratorios, ¿sale? Todo aquello que va a estar de manera tangible dentro de nuestra organización. Tenemos también la inversión diferida, ajá, que son todos aquellos gastos o costos que se tienen que contemplar, pero que no son tangibles, es decir, que no se tienen físicamente, sino más bien eh, son trámites, son permisos, son lo que nos cuesta hacer algún tipo de instalación eléctrica o instalación de teléfono, de internet, de agua, en fin, todo aquello que, que no sea tangible para la empresa, pero que es necesario para poder operar. Y por último tenemos el capital del trabajo, que como decíamos, no solo va a ser de manera inicial, sino de manera constante a lo largo de toda la operación del proyecto. Y pues ahí tenemos los inventarios de materias primas, de productos en proceso y producto terminado, las cuentas por cobrar y por pagar, ya sea con nuestros proveedores o con nuestros clientes, ¿sale? Y el dinero que se tiene en efectivo para cubrir cualquier imprevisto que surja durante la operación del proyecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. En los rubros donde se hacen las inversiones. Bueno, eh, y tenemos aquí al final una manera, o más bien unas opciones para obtener ese financiamiento, para obtener esa cantidad de inversión, esa inversión inicial que se requiere para poder hacer realidad nuestro proyecto. Ajá. Existen varias formas, existen distintos métodos para poder contar con esa inversión inicial. Una de ellas es, pues, principalmente tener el capital propio, es decir, nosotros o los dueños de la empresa o del proyecto, que aporten el dinero, que ellos cuenten con todos los recursos. Ajá. Otra puede ser con conseguir algunos accionistas, es decir, alguien que sea ajeno a las operaciones del proyecto, alguien que sea ajeno al día a día de ese proyecto,
pero que cuenta con los recursos, es decir, va a poner el dinero, nosotros pondríamos todo lo demás, pero es otra manera de obtener ese financiamiento. Puede ser también mediante un crédito con los bancos, con bancos, instituciones de banca múltiple. Ajá. Existen distintas modalidades para créditos empresariales, créditos pymes, que son muy famosos en nuestro país. Y también existen un financiamiento por parte del gobierno. Ajá. Es muy parecido al financiamiento que ofrecen los bancos, solo que pues las condiciones, la tasa de interés es mucho más baja que la que ofrecen los bancos, ¿no? Pero ahí tenemos esas distintas opciones para obtener ese financiamiento y poder hacer esa inversión inicial. Por supuesto que dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de inversión y la cantidad de la inversión que se requiera, pues vamos a escoger la forma o el método de financiamiento que más nos convenga. Incluso si es una inversión fuerte, si es una cantidad considerable, y a pesar de que se cuenten con los recursos propios, es decir, que los dueños cuenten con la capacidad económica para hacerlo, siempre se recomienda que mejor se consiga algún tipo de financiamiento externo. Ajá, que se pida un crédito, ya sea con los bancos o con el gobierno, si es que se puede obtener ese apoyo, y no hacerlo con recursos propios. Porque, pues, si el proyecto llega a fracasar, si no obtiene los resultados esperados, pues entonces todavía existe una posibilidad de hacer frente a las deudas que se tengan. De lo contrario, si se hace con capital propio, pues sin negocio, sin dinero y sin cómo responder a las deudas que se puedan tener. ¿Sale? Entonces hay que considerar muy bien cuáles son todos los tipos de clase de inversiones que ya veíamos: la inversión diferida, la inversión inicial, la inversión fija o el capital del trabajo, para poder determinar bien todos esos costos y que en la parte contable y financiera de nuestro proyecto pues esté correcta. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? De mi parte no, profe. No. Ok, perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente presentación, que fue el siguiente tema, que fue precisamente el cálculo del punto de equilibrio. Se los voy a poner igual en pantalla para que vayamos siguiendo. Bien, ya está. ¿Sale? El tema que les publiqué para el día de hoy es precisamente esto: el cálculo del punto de equilibrio. Ajá. Este punto de equilibrio se refiere a que es el nivel de ventas que las empresas deben registrar para cubrir exactamente sus costos, todos sus costos. Ajá. En este punto, como su nombre lo indica, existe un equilibrio. Quiere decir que no hay ni pérdida ni ganancia, pero sirve de referencia para saber cuánto es lo mínimo que debemos vender. ¿Para qué? Pues para no tener pérdidas. Ajá. Y también para saber, obviamente, que a partir de ese punto, todo lo que se venda por encima de él van a representar utilidades o ganancias. ¿Vale? Entonces, este análisis de punto de equilibrio, punto muerto, también se le conoce, es muy importante porque le permite a las empresas hacer sus proyecciones. Ajá. Hacer proyecciones de ventas, hacer proyecciones de cuánto necesitan vender, cuánto necesitan producir, cuánto necesitan trabajar para poder alcanzar ese punto de equilibrio y obviamente más que ello, ¿no? Para obtener una ganancia.
Si con el análisis de este punto de equilibrio la empresa se da cuenta que difícilmente van a cubrir sus costos, pues entonces hay que replantear las cosas. Hay que hacer un nuevo análisis, hay que hacer una nueva determinación de costos y de inversión para saber pues, en qué rubros se le puede recortar un poco el presupuesto para que pues para que el proyecto sea redituable. De lo contrario, pues únicamente vamos a estar registrando deudas, a estar registrando pérdidas y, como decíamos al inicio, lo más seguro es que nuestro proyecto esté destinado al fracaso. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí tenemos el concepto precisamente del punto de equilibrio. ¿Sale? Nos dice que es el nivel de ventas en el que la empresa va a cubrir exactamente todos sus costos, ya sea costos fijos y variables, y que no va a ganar ni a perder. Es precisamente un equilibrio. Ajá. Y también nos hace la aclaración que, pues si la empresa vende por encima de este punto de equilibrio, va a obtener ganancias, pero si vende por debajo de este punto, lo que va a registrar van a ser pérdidas. Ajá. Este punto de equilibrio se puede expresar tanto en unidades de producto como en unidades monetarias. Es decir, el número de productos que yo necesito vender para alcanzar ese punto de equilibrio o las cantidades en pesos o en dólares o en la moneda que yo utilice para alcanzar este mismo punto. Vamos a ver primero el cálculo del punto de equilibrio en unidades de producto. ¿Sale? Y para ello vamos a utilizar esta fórmula. La fórmula nos dice que el punto muerto o punto de equilibrio es igual a los costos fijos entre el precio del producto o del servicio menos el costo variable unitario. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que podamos entender cómo se aplica esa fórmula y cómo interpretar los resultados que estamos obteniendo. Nos dice que si un empresario incorpora a su gasolinera en alquiler una máquina de autolavado y los costos fijos que le van a suponer son los siguientes. Ajá. 50,000 pesos al año de alquiler y de mantenimiento son 30,000 pesos anuales. También nos dice que el costo variable por cada servicio o por cada lavada que se haga va a ser de 25 pesos y el precio por cada servicio, el precio a la venta, es de 50 pesos. ¿Sale? Debemos hacer una aclaración en que cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Los costos fijos son aquellos que, precisamente como su nombre lo indica, siempre van a ser los mismos, o por lo menos durante el periodo de cálculo, no se van a modificar, siempre van a ser los mismos. Ajá. Entonces, el alquiler o renta, pues obviamente ese no se va a modificar durante todo el año, va a ser lo mismo. Y el mantenimiento, pues también es un costo fijo. Ajá. Y los costos variables son, como su nombre lo indica también, pues es lo contrario a fijo, ¿sale? Que sí van a tener cierta variación durante el periodo que se están calculando. Ajá. ¿Cuáles serían los costos variables? Bueno, pues en este caso, en el ejemplo de la gasolinera y la máquina de autolavado, pues un costo variable puede ser el jabón o el shampoo que se utiliza para brindar el servicio, las franelas, también puede ser el agua, también puede ser la luz, si es que la máquina es eléctrica o si funciona con algún combustible fósil, gasolina, diésel, no sé. También el costo por esos combustibles sería un costo variable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede haber un promedio de servicios que se hagan o de lavadas que se hagan al día, pues difícilmente va a ser la misma cantidad de agua que se gaste. Por ejemplo, no es lo mismo lavar 50 automóviles pequeños que lavar 50 camionetas, ¿no? Entonces, tendría que haber una diferencia en esos costos variables, ¿sale? Y
Esto va a estar representado de manera individual. Ajá, para su cálculo, en este momento lo vamos a utilizar o lo vamos a requerir ese valor calculado de manera individual. Es decir, de cuántos son los costos variables por cada servicio que estamos prestando o cada producto que se va a vender. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna duda con los costos fijos, costos variables y el ejemplo? ¿Todo bien? Pasamos a la solución. Bueno, entonces ya en esta diapositiva tenemos precisamente la solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues únicamente sustituir los valores que nos da el ejercicio en la fórmula. Ajá. Nos dice que el punto muerto o punto de equilibrio va a ser igual a los costos fijos totales, que acá los tenemos desglosados precisamente, ajá, que son 50,000 de alquiler y 30,000 de mantenimiento. Si los sumamos son 80,000. Lo vamos a dividir entre el precio de venta, que son 50 pesos, que es lo que cuesta cada servicio de lavado, menos el costo variable unitario, ¿sale? Que son los 25 pesos. Dividimos los 80,000 entre 25 y el resultado nos da 3,200. ¿Qué quiere decir esto? Que para alcanzar el punto de equilibrio, donde la empresa no va a ganar ni a perder, va a cubrir solo lo justo de sus costos, es de 3,200 servicios de lavado, ¿sale? Cuando la empresa llegue a los 3,200 servicios de lavado durante un año, va a cubrir exactamente sus costos. Lo que pueda vender por encima de esos 3,200 va a representar ganancia, pero si vende menos de esos 3,200 en el año, lo más va a representar pérdidas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Otro dato que podemos obtener es cuánto tiempo, cuántos días nos tardaremos en alcanzar ese punto de equilibrio. Ajá. Para ello necesitaríamos otro dato, ¿sí? Nos dice que si se supone que al día se realizan 40 servicios de lavado, ¿cuántos días se necesitan para alcanzar ese punto de equilibrio? ¿Qué tenemos que hacer? Pues únicamente dividir el punto de equilibrio que acabamos de calcular entre el número de servicios o el número de productos que se venden al día. En este caso son 40. Y el resultado nos da 80. Lo cual significa que para alcanzar o para realizar esos 3,200 servicios de lavado, nos vamos a tardar 80 días para alcanzar ese punto de equilibrio. Ajá. Es decir, los primeros 80 días del año o del periodo que estamos calculando van a ser para cubrir nuestros costos y de ahí para adelante van a representar las ganancias para ese negocio, para ese proyecto. Ajá. Otro dato importante que nos permite calcular, además del punto de equilibrio y del tiempo que nos vamos a tardar, es el beneficio o la utilidad o ganancias que vamos a obtener a lo largo del periodo. Ajá, en este caso estamos calculando un año, ¿sí? Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es el beneficio o utilidad es igual a los ingresos menos los costos totales, ¿sale? Los costos totales están compuestos por costos variables y costos fijos. Entonces, nos quedaría exactamente que los ingresos son igual, perdón, el beneficio, utilidad es igual a los ingresos
menos los costos variables menos los costos fijos. ¿Vale? Bueno, para poder sacar este beneficio, como lo vamos a calcular al año, en un periodo de un año, entonces tenemos que hacer todos nuestros cálculos, tanto de costos como de ingresos anuales. ¿Sale? Entonces, los ingresos totales, nosotros tenemos el precio por cada servicio. ¿Sale? Ese precio de servicio o del producto lo vamos a multiplicar por el número de productos o servicios que vendemos al año, perdón, diario, al día. Y a su vez lo vamos a multiplicar por el número de días que vamos a trabajar al año. ¿Vale? Si realizamos esta multiplicación de 365 por 40 por 50, nos va a dar 730,000 pesos. Ese sería el total de ingresos que vamos a tener durante un año. Después, para calcular los costos variables, como el dato que tenemos también es costo variable unitario, entonces lo tenemos que sacar total. Hacemos lo mismo que con los ingresos. Vamos a multiplicar el costo variable unitario, que es 25, por el número de servicios que se venden al día, por el número de días que se trabajan al año. Esa multiplicación nos va a dar 365,000 Ahorita me sirvo yo, Ego. pesos. Gracias. ¿Sale? Y por último, le restamos los costos fijos. Los costos fijos, en este ejemplo, pues ya los tenemos calculados al año. Entonces, pasamos la cantidad, 80,000 pesos, de manera directa. ¿Vale? Y ahora sí realizamos esa resta y nos dice que la ganancia o beneficio que vamos a obtener a lo largo del año va a ser de 285,000 pesos. ¿Dudas con esta segunda fórmula? Parece que no. Bueno, pasamos al cálculo del punto de equilibrio, punto muerto, pero ahora en unidades monetarias. Ajá, ya sean pesos, dólares, euros o la moneda que maneje la empresa. Ajá. Nos dice que el punto muerto va a ser igual a los costos fijos totales entre 1 menos los costos variables totales entre el importe de las ventas. Ajá. Estos datos, los costos variables totales y el importe total de las ventas, los calculamos en la fórmula anterior, que fue en la de el beneficio o utilidad. Ajá. Las ventas totales, pues van a ser los ingresos, ¿sí? Que son 730,000. Y los costos variables totales son los 365,000 pesos. ¿Sale? Entonces, ahora sí, sustituimos en la fórmula. Bueno, aquí tenemos ya precisamente los cálculos totales, ¿no? Ingreso por ventas, 730,000, como les decía. Costos fijos totales, 80,000. Y costos variables totales, 365,000. Sustituimos en la fórmula y nos queda de la siguiente manera. 80,000 entre 1 menos 365,000 entre 730,000. Nos queda 80,000 entre 1 menos 0.5 y 80,000 entre 0.5 nos da 160,000 pesos. Ajá. Lo cual quiere decir que cuando la empresa registre 160,000 pesos de ventas, van a ser
precisamente el punto de equilibrio. Ajá. Si vende más de 160,000, van a ser ganancias. Si vende menos de 160,000, van a ser pérdidas. Ahora sí, ¿dudas? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, en las siguientes diapositivas les puse 2 ejercicios, ¿sale? Para que ustedes lo resuelvan. Esos son parte de la actividad del día de hoy. Ajá. Junto con el tema de punto de equilibrio, pues ahí viene la actividad es resolver esos 2 ejercicios, ¿sale? De todos modos, aquí en las diapositivas, en la presentación, están las fórmulas. Tienen que aplicar las fórmulas. Tienen que calcular el punto muerto en unidades de producto, en unidades monetarias, y también tienen que calcular el beneficio o utilidad que se obtendrá en un año. ¿Sale? Profe, Sí. al final de los ejercicios dice ganancia total al año. ¿Es el beneficio o el ingreso total de ventas? No, es el beneficio. El beneficio o utilidad. Las ganancias total al año es la utilidad. Ok, Ajá, exactamente. vale. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, profe. Bueno, pues entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues ya prácticamente se está acabando el tiempo. Daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy y únicamente me resta desearles un excelente viernes, excelente fin de semana y que estén muy, muy bien. Cuídense mucho. Gracias, profe. Igualmente. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente. Bye, cuídense. Bye.